Hola amigas crafters, en el vídeo de hoy haremos este proyecto, un trineo navideño con cajitas para rellenar con bombones. Principalmente he utilizado este tipo de cartulinas de purpurina con un acabado bastante fino y bonito. Y estas son todas las piezas ya previamente cortadas con mi plotter de corte Cameo 4. Son las partes del trineo, las cajitas de regalo, los adornos y la madera Merry Christmas. Comenzamos por montar y pegar la parte del trineo. Doblamos por las secciones de línea continua y para este caso voy a utilizar mejor la pistola de silicona caliente. En mi caso, como os he comentado, mi diseño es de la tienda de Silhouette Store, pero podéis optar también por otros troqueles como este de Sisi, que tengo desde hace bastante tiempo. Es muy bonito, solo que el tamaño me quedaba un poco pequeño para este proyecto. Y ya continuamos con el montaje del trineo. Con la pistola de silicona caliente el trabajo es más rápido y más seguro. Esta pieza será la que hará la base de nuestro trineo. La vamos a colocar un poco elevada ya que la función es meramente decorativa y de soporte a las cajitas de bombones, por lo que es mejor que quede un poco alta. Vamos a pegar por la doblez también con la pistola de silicona caliente. Por este otro costado. Sujetamos durante unos segundos. Y ya vamos a pasar a todos los adornos decorativos de nuestro trineo navideño. También han sido previamente cortados con mi plotter de corte. Para este trabajo prefiero utilizar el silicón frío, ya que su secado es más lento, pero también más fino para este tipo de detalles. Ahora vamos con la parte superior del trineo navideño. Damos la vuelta y el mismo proceso en el otro lado. Ahora vamos a colocar un pequeño elevador por la parte de color de nuestra cartulina de purpurina, también para dar un poco más de altura donde irán colocadas nuestras cajitas de regalo.
Pegamos con la pistola de silicona caliente. Ahora vamos a poner nuestro adorno en madera con el mensaje Merry Christmas. En este caso solo lo tenía con el mensaje en inglés. Ponemos unos pequeños puntos de silicona caliente y ya nuestro trabajo quedará fijado. Y es el tiempo de las cajitas. Estas están hechas también con unos patrones digitales de la tienda de Silhouette Store, pero podéis hacerla con métodos más sencillos. Simplemente plegamos por los lados y podemos utilizar tanto la pistola de silicona caliente o silicón frío o cualquier otro tipo de pegamento. Y ya nos toca nuestro momento bombón. He seleccionado el Ferrero Rocher, los riquísimos Ferrero Rocher. Tenemos la opción de podemos pegarlo con cualquier tipo de pegamento o podemos poner una pegatina con nuestro logo. Y cerramos con el lazo en el color seleccionado. Y ya vamos a por nuestra segunda cajita. Comentaros que los decorados de las cajas son patrones digitales con motivos navideños que tengo en mi biblioteca y ya he utilizado para otros trabajos. Podéis utilizar cualquier otra temática de estilo navideño para estos proyectos. Nuestro ferrero. Y aquí sí que voy a utilizar una pegatina con mi logo. Ponemos nuestro lacito. Y ya tenemos nuestro trineo navideño para regalar. Espero que os haya gustado. ¡Feliz Navidad! Pronto más. ¡Hasta pronto!